Gracias por acompañarnos. Hoy nos acompaña Óscar Erasmo Velázquez, ex viceministro de Economía, con quien hablaremos de quién se ve beneficiado con la ley y reciente aprobación de la Ley de Inversión y Empleo. Buenas tardes, Óscar. Un gusto tenerlo en nuestra emisión. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos en Noticias a las 2 p.m. Ha dado mucho de qué hablar esta ley de inversión en empleos, pero también ha creado muchas dudas y especulaciones dentro de la sociedad guatemalteca. Señor Velázquez, brevemente, ¿nos podría hacer un análisis de qué se trata esta ley y por qué está causando tanto revuelo dentro de la sociedad? Con gusto. Le llamaron Ley de Mantenimiento de Conservación de Empleos, pero realmente son reformas al decreto 2989, totalmente antitécnicas. Desde la perspectiva política no va en relación al bien común. Hay un interés marcado de las personas que venían siendo beneficiadas con el 2989, pero lo más delicado es que dentro de las reformas que plantearon hay una serie de contradicciones. En algunos artículos dicen quienes sí pueden optar a los regímenes que crearon y en otros se los quitan. Creo que va a dar mucho de qué hablar, o en la parte técnica podrían haber ciertas inconstitucionalidades, pero sí estoy seguro que lo que hay es que no está acomodada o no es conteste a la resolución de la Organización Mundial de Comercio, porque dejan ahí unos regímenes todavía de exportación y precisamente eso fue lo que resolvió la Organización Mundial de Comercio, en el sentido de que todas aquellas empresas que tuvieran privilegios a través de exenciones e incentivos fiscales al producto que se genera derivado de la exportación, Guatemala ya salía de ese tipo de beneficios, ya no podía seguir usando ese tipo de exenciones. Entonces tendrían que haber hecho una ley de acuerdo a lo planteado por la misma Organización Mundial de Comercio, en el sentido de que debería de buscarse nuevos incentivos, pero orientados más al tema de la producción y no al resultado o los productos o rentabilidad que tienen sobre exportaciones. Óscar, históricamente en Guatemala, desde la época de la colonia, se han implementado exoneraciones de impuestos y no vemos de que esto sea una vía para el desarrollo. La ley es únicamente una conclusión de este tipo de acciones que nos guían sobre un mismo camino. ¿No es momento ya de cambiar la perspectiva y de utilizar otro tipo de incentivos? Y en sí, cuando hablamos de otro tipo, ¿qué tipo serían si no son exoneraciones de impuestos? Totalmente de acuerdo con usted, el modelo no dio resultados. Llevamos más de 30 años sin mayores resultados, sin generación de mayor empleo. Efectivamente, venimos desde hace 500 años otorgando privilegios y el resultado es la merma o el sacrificio fiscal con el costo social que conlleva. Los estímulos de nueva generación estaban planteados precisamente para que estos países lograran transformar su estructura productiva. Y en esa línea, por lo menos esta ley, le digo que para mí es una aberración jurídica, antitécnica. Lamentablemente no podíamos esperar algo técnicamente del Congreso de la República, ¿no es cierto? Esos nuevos incentivos buscan que los países agreguen más valor a sus procesos productivos, ¿sí? En el caso de este tipo de actividades, las dos que supuestamente se quedaron con ese privilegio, pero cuando uno mira la ley, hay un inciso específico que dice que es prohibido para todas aquellas empresas que no estén consideradas en el 2989. Entonces, ¿de qué estamos hablando, verdad? O van a estar o no van a estar exoneradas. Cuando le hablo de la transformación de la matriz productiva, ahí sí es donde el gobierno, como política pública de Estado, estaría creando condiciones de beneficio en todos los aspectos alrededor de una nueva inversión, pero con uso intensivo de mano de obra, que es muy difícil que lo vaya a ver, pero si un país quiere transformar su matriz productiva, por supuesto que tendrá que evaluar qué coste fiscal va a tener el país, pero va a haber una compensación macroeconómica. Esa inversión sí efectivamente va a generar nuevos empleos y con salarios dignos que le permitan a la persona atender sus servicios.
Hoy les voy a contar algo que no sale, pero vale la pena preguntarle al INE. El costo de la canasta básica vital que ellos sacan de 6.600 es correcto si tomamos la base que se usó en el año 83, en donde los alimentos tienen una ponderación de 54.75% en la canasta total vital. Pero en la medida que se sacó, o en la ENIFAM, la encuesta de ingresos y gastos del 2010, esa ponderación se redujo de 54.75 a 28.75. Y cuando sacamos sobre esa línea, el costo de la canasta básica vital es de 12.000 quetzales, no de 6.600. Entonces ahí hay un juego del Instituto Nacional de Estadística usando una base de referencia. Entonces, cuando hablaba de esos salarios y de ese uso intensivo de mano de obra, pues por supuesto que los gobiernos en cualquier país sacrifican sus ingresos fiscales, o hay un sacrificio fiscal para promover una actividad que se hizo en este caso allá en los años 60, que se acomodaron, que buscaron mantener nada más los privilegios, ya no hubo mayor inversión, mucho menos inversión y desarrollo, y lógicamente era de vulgarizar la ley, ser amigo del gobierno de turno o inclusive financiar al gobierno de turno para obtener todos esos beneficios sin generar lo que se buscaba, una mayor industrialización. Esta actividad de maquila lleva 30 años y no ha logrado articular mayor valor agregado. Todo viene, todo entra sin impuestos y no sabemos si todo lo que entra sin impuestos efectivamente sale como debería de ser para la exportación, o hay otro proceso interno, hay otra línea interna ahí que genere más provecho a estos sectores interesados. Señor Velázquez, usted hablaba también, bueno, antes de hablar de la canasta básica y de todos estos temas que nos estuvo ampliando, acerca de un costo social que iba a traer para la sociedad guatemalteca esta aprobación. ¿A qué nos referimos? Bueno, el costo social lo ha tenido. Estamos claros que hay una deuda social altísima con el pueblo de Guatemala. El único estudio que se hizo para saber realmente cuánto deja de percibir el Estado de Guatemala producto de esta política fue en el año 2000. Vinieron dos doctores PhD que trajo AID y estableció que solo por IVA y los impuestos de importación, los aranceles, la maquila dejó de pagar, o el gobierno dejó de percibir, allá en el año 2000, dejó de percibir 2.900 millones de quetzales. Asumiendo que se ha mantenido el mismo estado de cosas desde el año 2000 para acá, llevamos 15 años, multiplicado por 2.900. Mira el monto que ha dejado de percibir el Estado, y si vemos la parte social que usted me preguntaba ahora, se incrementó la pobreza, la desnutrición crónica en los niños menores de 5 años, el problema de atender los hospitales, el problema de atender la salud pública, en general el problema de atender la educación. Esa es la deuda social, y que vemos que este grupo de empresarios interesados y que están haciendo uso de su derecho, ¿no es cierto?, de petición, pues no tienen conciencia de ello, mucho menos los congresistas que supuestamente se iban a dejar esas viejas trampas o esos viejos hábitos de aprobar leyes. Pasan una ley de lectura o de interés nacional o por interés nacional sin la discusión, y ahí va a ser el resultado. Va a haber problema en su aplicación precisamente por ser una ley antitécnica y que no conteste con lo que resolvió la Organización Mundial de Comercio. Precisamente quería yo acercarme a ese punto. La Organización Internacional de Comercio establece ciertos convenios que deben de ser aplicados por los países firmantes. Guatemala se adhiere a estos convenios, pero ¿sobre qué tratan estos convenios para que usted nos pueda ampliar la información y que supuestamente la ley respondería a ellos? Ok, como miembros de la Organización Mundial de Comercio, que es una organización supranacional, las decisiones que adopta en su rama, en comercio, la Organización Mundial, son vinculantes al país. Y la resolución que él dio es que para evitar una competencia desleal, que unos países
estén exonerados de impuestos sus exportaciones, que van a ir a competir con otros que no reciben ese mismo trato en sus países de origen, pues resolvió que aquellos países que tuvieran un PIB per cápita mayor a $5,000 ya no podían aplicar ese tipo de medidas en función de ir eliminando esa competencia desleal. En el área centroamericana, los dos países que aún no alcanzan ese PIB per cápita son Nicaragua y Honduras. Por lo tanto, ellos no les aplica esta resolución. En el caso nuestro, de El Salvador y de Costa Rica, sí nos aplicó la resolución. El Salvador se convierte en una zona libre de comercio, una zona franca, todo el país, pero cuando vieron el impacto en el fisco, tuvieron que emitir 3 impuestos más. El impuesto de seguro que pagamos todos los que entramos ahora a El Salvador, el impuesto a la telefonía y un impuesto a las transacciones monetarias. De tal manera que El Salvador sí buscó otras fuentes de ingreso para poder compensar la pérdida de ingreso que conlleva este tipo de políticas que se generaliza. ¿Ya? Hubiera sido muy diferente si hubieran hablado de que se quería crear una estructura de la industria textilera del país, promoviendo a aquellos pequeños y medianos productores que podían generar la lana, por ejemplo. Y luego de generar esa lana, ya pasar a todo el encadenamiento y poder usar nuestras materias primas. Lamentablemente, los contratos de la maquila no se los permiten. ¿Ya? Señor Velázquez, nos hemos quedado sin tiempo, pero brevemente, ¿considera usted entonces, luego de todo este análisis que hemos hecho en torno a esta ley, beneficia a la sociedad guatemalteca, sí o no, esta aprobación de la ley? Para nada. Solo beneficia a un interés que es el sector de la maquila y que incluyeron adicional a los call centers. ¿Qué porcentaje de guatemaltecos se van a ver beneficiados si lo ponemos en cuestión numérica? Es mínimo. ¿Cuántos empresarios pueden haber? Es que ni eso se sabe. Ellos dicen que generan 60,000 empleos, pero si usted le pregunta al INE, le pregunta al Ministerio de Trabajo, le pregunta a Economía, no hay ningún censo oficial que permita decir cuánto empleo generan. Y habían inscritas, cuando estuve en el Ministerio de Economía, alrededor de unas, bueno, no pasan de 200 empresas, ¿sí?, que efectivamente estaban en esa línea, que serían los beneficiados. Acá perdió el bien común y nuevamente las prácticas del pasado en el procedimiento de aprobación de leyes se imponen. Y repito, si en el pasado se vulgarizó este 2989, la misma suerte va a correr esta, a pesar de que no responde a criterios técnicos la redacción y las reformas que ellos incluyeron ahí, que por lo tanto ya no se debería de llamar de conservación de empleo, sino que son reformas al decreto 2989, ley de maquilas y de empresas de exportación. Muchísimas gracias a Erasmo Velázquez. Gracias por acompañarnos hoy en Noticias a las 2 p.m. y por permitirnos tener una visión más amplia. ¿De qué se trata esta aprobación que se dio dentro del Congreso de la República? Efectivamente, Carolina, gracias por ampliarnos la información sobre un tema que ha dado mucho de qué hablar dentro de la sociedad guatemalteca. Pero ahora es momento de ir a una pausa a la información. Quédese con nosotros, que regresamos con más noticias.